Bien, señoritas y jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Tocamos lo que fue la sociedad europea a inicios del siglo XX, en el cual explicamos de que las grandes potencias europeas forman dos alianzas. ¿Cuáles eran esas dos alianzas, señorita Naomi? Lo podría decir yo. A ver, hijo, vamos. La triple alianza y triple entente. Esas dos alianzas eran la triple entente y la triple alianza. ¿Quiénes han formado esa alianza? Las grandes potencias europeas. Los países imperialistas europeas han formado ese sistema de alianza. En ese lapso se produce el asesinato del heredero Austria-Hungría. Wendy, vamos, hija. Era Francisco Fernando. Francisco Fernando. Y a consecuencia, Austria-Hungría le declara la guerra. ¿Puedo responder? A ver, hija, vamos. A la guerra a Serbia. A Serbia, por supuesto. Y es el inicio de la Primera Guerra Mundial. A consecuencia de la declaratoria de guerra a Serbia por parte de Austria-Hungría, los otros países aliados empiezan a declararse unos a otros. Antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Se genera la rivalidad entre las grandes potencias europeas. Y esta rivalidad conllevó a la formación de alianzas, triple alianza y de la triple entente. Otro de los antecedentes es la crisis de los Balcanes. Las naciones de la región balcánica buscan lograr su independencia, mientras que las grandes potencias europeas buscan colonizar. Y el hecho, el querer tener más colonias, es que genera tensión, crisis en la región balcánica. La Primera Guerra Mundial se desata un 28 de julio de 1914, día de la independencia de nuestro país, y termina un 11 de noviembre de 1918. Las causas profundas de la Primera Guerra. En el aspecto militar, las alianzas de las grandes potencias, el incremento de efectivos militares y la carrera armamentista que han iniciado las grandes potencias. Cuando digo carrera armamentista, me refiero al equipamiento bélico de las grandes potencias. En el aspecto político, cuando digo aspecto político, me refiero al sistema de gobierno. Y en ese aspecto, las grandes potencias buscan tener mayor cantidad de colonias, mientras que las naciones balcánicas buscan lograr su independencia. En el aspecto económico, Alemania rivaliza con Gran Bretaña y Francia. Y Gran Bretaña y Francia eran dominantes en ese periodo. Las causas directas de la guerra. Un 28 de junio de 1914, asesinan al archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austro-húngaro. Fue la causa directa. Y el 23 de julio, Austria-Hungría le da ultimátum a Serbia. Serbia le rechaza y un 28 de julio de 1914, el imperio austro-húngaro le declara la guerra a Serbia. Reacción en cadena de las alianzas europeas declarándose la guerra unos a otros. Y así se inicia la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Europa estaba bipolarizado, dividido en dos grupos. Y estos dos bloques eran la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza formada por Alemania, Austria, Hungría e Italia, y la Triple Entente por Inglaterra, Rusia y Francia. Italia inicia la Primera Guerra Mundial siendo parte de la Triple Alianza. Desarrollo de la Gran Guerra. Uno de los acontecimientos se llama la Guerra de Movimientos. Durante el mes de agosto de 1914 ocurrieron varias declaraciones de guerra y enfrentamientos continuos entre las naciones involucradas. El imperio austro-húngaro le declaró la guerra a Serbia. Luego Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Austria. Por su parte, Japón le declaró la guerra a Alemania. Y finalmente, Austria le declaró la guerra a Japón. Posteriormente,
en el año de 1917, Estados Unidos ingresa a la guerra, como también las colonias de África. Esta situación generó, ¿qué cosa? El movimiento de las tropas de la Triple Entente y de la Triple Alianza en diversos puntos de Europa, donde se llevaban a cabo los enfrentamientos armados. De allí que se conoce a este periodo como la Guerra de Movimientos. Otro de los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial fue la guerra de trincheras o posiciones. Las trincheras eran excavaciones de 2 a 3 metros. Y si nos damos cuenta y si analizamos, chicos, fueron las realidades más duras para los soldados. Y aquí tenemos, por ejemplo, otro sistema de las trincheras. Zanjas, muros levantados a base de sacos de arena. ¿Y para qué? Para protegerse del enemigo. A ese sistema se conoce como la guerra de trincheras. Ambos bandos habían construido una línea de trincheras difíciles de penetrar que lograron mantener a salvo a muchos de sus soldados. Esta característica dificultó y prolongó los enfrentamientos porque las trincheras ofrecían una gran protección, razón por la cual tuvieron que hacer uso de un importante recurso armamentístico y de la artillería pesada. La guerra se prolongó hasta que en septiembre de 1916 los franceses, como los alemanes, intentaron romper el frente y hubo un enfrentamiento en la ciudad de Verdún. Pero los alemanes no lograron tomar la ciudad ante la defensiva francesa. Durante el proceso de la guerra de trincheras, Italia, país aliado de Alemania en el Imperio Austrohúngaro, se separó de estos y se unió a la Triple Entente. Italia inicia la guerra como parte de la Triple Alianza. Y durante el proceso de la guerra de trincheras, Italia les abandona, se separó de ellos y se unió ¿a dónde? A la Triple Entente. Otro de los sucesos de la Primera Guerra Mundial fue la guerra submarina. Durante 1916 se desarrolló la guerra submarina en la cual se enfrentaron la Armada Británica o la Armada de Gran Bretaña y la Armada Alemana en la batalla de Jutlandia en el mes de mayo. De este enfrentamiento surgieron restricciones en las posteriores guerras submarinas tras el hundimiento de diversas embarcaciones aliadas, en especial de la embarcación norteamericana Lusitania. En 1917, Estados Unidos hasta ahí había permanecido neutral, que a consecuencia del hundimiento de la embarcación norteamericana Lusitania, Estados Unidos le declara la guerra a Alemania y participó de la Primera Guerra Mundial apoyando a la Triple Entente. En el proceso de esa guerra, Rusia se retira de la guerra a consecuencia de una revolución que se generó al interior de su país y es conocido como la Revolución Rusa. Y esta Revolución Rusa inicia en el año de 1917. Recuerden, la Primera Guerra Mundial termina en el año de 1918 y la Revolución Rusa inició en el año de 1917. Entonces, como había revolución al interior de Rusia, eso le obligó a que Rusia abandone la Primera Guerra Mundial. Los levantamientos populares en contra de la guerra y la unión de ejército y el cuerpo político a las insurrecciones fueron el fuego que encendió la mecha de la Revolución Rusa. En 1917, Rusia tuvo que apartarse de la Primera Guerra Mundial a causa de la revolución interna de su país.
El fin de la Primera Guerra Mundial y los tratados de paz. El ejército alemán pudo desplegar a sus soldados en el frente occidental una vez que Rusia se apartó de los combates de la guerra para atender los conflictos internos provocados por la revolución. Sin embargo, con la aparición de Estados Unidos y la fuerza expedicionaria dirigida por John Pershing, la Triple Entente, con la cual tenía diversos acuerdos comerciales, pudo sobreponer su potencia con mayor cantidad de soldados, armas y demás recursos bélicos. Las tropas de la Entente se encontraban reforzadas y mejor equipadas que las de la Alianza, las cuales estaban bastante agotadas y desprovistas de recursos. Como consecuencia, de lo cual no pudieron invadir París en junio de 1918 y perdieron la Segunda Batalla de Marte. Los imperios centrales fueron derrocados rápidamente. El Imperio Otomano no pudo evitar ser derrotado por las fuerzas británicas, mientras que los italianos lograron la victoria en contra del Imperio Austrohúngaro en la batalla de Vittorio Veneto. Con esta derrota, el Imperio Austrohúngaro firmó un armisticio. Finalmente, en Alemania, la población atravesaba una gran crisis social en Alemania y política, de la cual surgió una insurrección obrera en Berlín. Esta situación conllevó a que el emperador Guillermo II abdicara y a continuación se estableciera un gobierno provisional en la República Alemana. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo quedó Europa, el mundo, a nivel político, a nivel económico, a nivel social, después de la Gran Guerra? En el aspecto político, desaparecen los grandes imperios y sus dinastías. Se desarrolló el sistema democrático parlamentario en Europa. Como consecuencia de la Gran Guerra, nacen nuevos países. Austria, Checoslovaquia, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Yugoslavia. En el aspecto económico, Europa se endeudó. Debían reintegrar los cuantiosos préstamos a los Estados Unidos. Y los imperios centrales, o sea, los de la Triple Alianza, debieron pagar pesadas reparaciones de guerra a los aliados. Estados Unidos emerge como la principal potencia económica mundial, y mientras que Japón, en Asia, inicia su expansión económica a nivel mundial. Son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en el aspecto económico. En el aspecto social, el impacto fue más que todo sobre los estratos más pobres de la sociedad. Se produjo más de 10 millones de muertos entre civiles y militares. Millones de personas mutiladas, sus miembros inferiores, sus miembros superiores, etc. Y se generó la migración masiva de las zonas rurales hacia las ciudades. La gente abandona el campo y migra hacia las
ciudades o hacia las zonas urbanas. Otra de las consecuencias sociales es la emancipación femenina por la independencia económica que adquirieron al trabajar fuera de los hogares. En otras palabras, durante el proceso de la guerra, las mujeres han tenido que salir a trabajar y eso conllevó a la emancipación femenina por la independencia económica. El Tratado de Versalles es una de las consecuencias muy desagradables para Alemania. El Tratado de Versalles fue el tratado de paz firmado por Alemania tras la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles en realidad fue una imposición de los vencedores a Alemania. No fue negociado. Las condiciones impuestas fueron muy duras para Alemania. Alemania es declarada responsable de la Primera Guerra Mundial y por lo tanto es obligada a pagar fuertes indemnizaciones de guerra. En otras palabras, reparación de la guerra. Sus colonias de ultramar son repartidas entre los vencedores. Le obligan a Alemania a que reduzca a 100.000 hombres su ejército. Alemania ha tenido que ceder, por ejemplo, Alsacia y Lorena a Francia. Alemania cede el territorio a Bélgica, a Polonia, a Lituania, a Dinamarca, bajo el Tratado de Versalles. Control de Sarre. Sarre es era un territorio de Alemania y pasa a control de Francia durante 15 años, tras los cuales se decidiría en plebiscito si se queda con Francia o retorna a Alemania. El Sarre era un territorio rico en carbón. Con su explotación, Francia se aseguraba el pago de las indemnizaciones de la guerra. El Tratado de Versalles fue visto por Alemania como humillación y la dureza de sus condiciones sería una de las causas del ascenso del nazismo y del estallido de la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, se impone el Tratado de Versalles a Alemania a que firme, y este Tratado de Versalles, una situación muy desagradable para Alemania, y se convierte en una causa para una Segunda Guerra Mundial. Aparte, hubo 4 tratados: el Tratado de Saint-Germain, impuesto a Austria el 10 de septiembre de 1919. El Tratado de Neoli, impuesto a Bulgaria el 27 de noviembre de 1919. Y el Tratado de Trianon, impuesto a Hungría el 4 de junio de 1920. Y finalmente el Tratado de Sèvres, impuesto a Turquía el 11 de agosto de 1920. Haciendo una conclusión, vamos a decir, las causas de la Primera Guerra Mundial fueron la carrera armamentista iniciada por las potencias europeas a fines del siglo XIX. La alianza de bloques, la alianza de Triple Entente y las potencias centrales. Y la rivalidad económica. Y esto generó la Primera Guerra Mundial. Los acontecimientos fueron la guerra de movimientos, la guerra de trincheras y la guerra submarina. Las consecuencias: millones de vidas
se han perdido en el aspecto social y cambios territoriales a nivel de Europa. Rapidito nomás, ¿en qué año se inició la Primera Guerra Mundial? 1914. Fecha. 28 de julio de 1914. ¿Qué fecha y año termina la Primera Guerra Mundial? 11 de noviembre de 1918. ¿Cuál fue el país que quedó con una situación desagradable? Alemania. Alemania. Y a Alemania le imponen pagar la deuda, ceder su territorio bajo un tratado. ¿Qué se llama ese tratado? Tratado de Versalles. Yo dije El primero. Tratado de Versalles. Que ese Versalles. tratado se convierte en una causa De la Segunda Guerra Mundial. Ya, profesor, yo tengo una pregunta, profesor. Muy bien, Aníbal. Ya, profesor, al momento de darse la Triple Alianza y la Triple Entente, cuando Italia, ¿no?, se retira, la Triple Alianza estaba conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente por Reino Unido, Inglaterra, Francia y Rusia. Al momento de retirarse Italia y pasar a la Triple Entente y unirse a Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos decidió unirse a la Triple Entente y no a la Triple Alianza, profesor? Muy bien, Aníbal. Les decía de que Italia inicia con la Triple Alianza, pero en el proceso de la guerra de trincheras, la balanza se inclinaba a favor de la Triple Entente. Entonces Italia prácticamente fue un país oportunista que busca beneficiarse y pasa a la Triple Entente. ¿Por qué ingresa apoyando a la Triple Entente Estados Unidos? Alemania logró hundir una de las embarcaciones norteamericanas que se llamaba Lusitania, y a consecuencia de ello es que se suma a la Triple Entente y le declara la guerra ¿a quién? A Alemania. Y Alemania era miembro de la Triple Alianza. Bien, muchas gracias, señora, muchísimas gracias, jóvenes señoritas, de cada uno de ustedes. Hasta la próxima clase, jóvenes. Hasta luego, jóvenes. Cuídense a estudiar, jóvenes. Hasta luego. La próxima clase, querido profesor. Hasta luego, Rebequita. Cuídense mucho. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor. Cuídense. Cuídense mucho, por favor. Mucho de subirme la nota. Hasta luego, jóvenes. Chao, hijo. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, señorita. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase, profe. Hasta la próxima, profesor. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor. Hasta luego.